Diga conmigo, Karpov versus Kasparov. A ver, ponéselo porque si no, no lo van a poder leer. Karpov versus Kasparov. Ese es el título de mi mensaje este día. Mire, el ajedrez, para muchas personas piensan que es un juego de azar. No es un juego de azar. De hecho, es un juego muy racional y de mucha estrategia. Eso es el ajedrez, un juego racional y de estrategia, porque cada jugador tiene que decidir las piezas y el movimiento de cada una de ellas, ¿no? Y el desarrollo del juego del ajedrez, estaba leyendo un poco, yo jugaba al ajedrez cuando era joven un poco, me ganaban siempre, así que dije, no es lo mío, ¿no? No era muy bueno con el ajedrez. Pero el ajedrez, el desarrollo del juego, es tan complejo, tan complicado que ni siquiera los mejores jugadores o las más potentes o más poderosas computadoras existentes pueden llegar a considerar todas las posibles combinaciones. Es un juego que tiene combinaciones, hasta ahora no se han descubierto todas las posibles combinaciones del ajedrez. Bueno, esto nos lleva, ¿por qué Karpov y Kasparov? Karpov y Kasparov fueron dos jugadores de ajedrez, no sé, los que son más grandes se acordarán de aquellos, estos dos épicos jugadores, y fue una rivalidad ajedrecística que existió entre estos dos hombres que usted ve allí. Uno era Anatoly Karpov y Garry Kasparov, que fueron el 12º y 13º campeón del mundo de ajedrez respectivamente. Y esta rivalidad comenzó a mediados de los 80. ¿Sí? Karpov era el dueño absoluto del deporte, era invencible, y a mediados de los 80, ya por 1984, apareció otro soviético, ¿sí? Que era Garry Kasparov, y realmente apareció como un jugador brillante que le opuso mucha resistencia, ¿no? Y jugaron 5 partidas por el campeonato mundial, ¿sí? Para muchos especialistas, esta rivalidad ha sido la mayor rivalidad, no solo en el ajedrez, pero dicen que no hubo una rivalidad mayor en todos los deportes conocidos. No hay una rivalidad mayor que la de Karpov y Kasparov. Imagínense que entre el 84 y el 85 se enfrentaron en Moscú en una serie de partidas que fueron tan largas, no se podían ganar uno con otro, y eran tantas las combinaciones que después de 5 meses tuvieron que cancelarlas. Después de 5 meses. Es increíble, estaba leyendo Garry Kasparov en el año 1985, después de estos 5 meses de partidas, se cree, era por la salud de ellos. Garry Kasparov había perdido 22 kilos. 22 kilos de peso. Porque es tan fuerte las combinaciones, es tan grande la estrategia para no perder en el ajedrez. Claro, nosotros que nos ganan, nos hacen jaque mate en 4 minutos, no entendemos eso, ¿no? Entonces, pero la estrategia es muy fuerte, ¿no? Kasparov le ganó finalmente en 1985, en el 90 se volvieron a enfrentar. Karpov empató el encuentro. De hecho, Karpov, le digo, dominó la competición mundial desde los 70 hasta mediados de los 80, fines de los 80, donde Kasparov tomó ese liderazgo, ¿no? Y Garry Kasparov, es considerado casi por unanimidad el mejor jugador de ajedrez de la historia. Diga conmigo, ajedrez. Diga conmigo, estrategia. Este día quiero seguir hilvanando nuestras meditaciones con lo que venimos hablando casi durante hace más de un mes ya, acerca de, en torno al asunto del necesario crecimiento del Hijo de Dios. Y en esta ocasión, este domingo, quiero hablarte de algo que es un tema muy controversial. Y usted sabe que no es un tema que mucho abordo, pero sí es un tema muy real y muy controversial, que es la guerra espiritual. Pero lo quiero hablar desde una perspectiva bíblica y despojada de todo sensacionalismo. Lo quiero hablar desde una perspectiva bíblica y lo quiero llevar a un aspecto práctico, pragmático y revelador este día. Porque yo creo que entender esta verdad y ponerla por obra nos va a ayudar a sostener una vida de crecimiento en Cristo.
Si no entendemos la guerra espiritual, no podremos crecer. ¿Se acuerdan? Si usted no escuchó el mensaje del domingo pasado, yo se lo mandé a la mayoría, me lo pide el mensaje del domingo pasado. Es muy importante que usted lo pueda escuchar, ¿sí? Cuando hablé de los niveles de crecimiento, ¿sí? Cuando le dije que teníamos que estar a punto caramelo para algunos planes del Señor en nuestra vida. Y quiero hablarte de una realidad diaria. Voy a comenzar leyéndote Juan capítulo 10, versículo 10. Voy a leer 3 versículos de la palabra del Señor. Dice Juan 10:10. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Diga conmigo, el ladrón. Usted sabe que cuando la palabra de Dios nos habla del ladrón, ¿de quién nos habla? De Satanás. De hecho, Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tiniebla. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Hay una lucha que no podemos obviar en la vida de cada creyente, y es la lucha espiritual, en donde estamos involucrados en una guerra, en una lucha abierta contra Satanás y todas sus huestes, contra el mismo infierno. El Hijo de Dios no puede negar y no podemos obviar esta lucha. De hecho, primera de Juan 3:8 dice, la segunda parte dice, con este propósito se reveló Jesucristo, para destruir las obras del diablo. Diga conmigo, obras. ¿Cuántos saben que el diablo tiene sus obras también? Así como están las obras de Dios, existen las obras del diablo. Usted sabe que en esta casa nosotros amamos la presencia de Dios y a mí no me gusta hablar mucho del diablo. Y no me gusta hablar mucho en cuanto a eso, pero no quiere decir que no esté, que no exista y que no tenga sus obras y que no venga a tu vida para tratar de afectarte con sus obras. Cuando leemos estos versículos nos encontramos con esta realidad. Estamos en medio de un combate espiritual. ¿Te parezca o no? ¿Te guste o no? A mí me preguntan, ¿le gusta, pastor, esto de la guerra espiritual? Y la verdad es que no soy del club de fans, ni es mi tema favorito, pero me guste o no me guste, me parezca o no me parezca, vivimos en una guerra espiritual constante. Es así. En la Biblia vamos a ver que esta lucha, que la vamos a tener sí o sí, se refleja prácticamente de un lado a otro de la palabra de Dios. Por eso es importante aprender acerca de esta batalla, porque déjeme decirle, así como algunos se preguntan, bueno, ¿por qué está en guerra Rusia con Ucrania? Bueno, si usted empieza a leer, se va a dar cuenta que hay un asunto cultural, hay un asunto de territorios, hay muchos asuntos. Bueno, cada guerra tiene un porqué. Bueno, el objeto de esta guerra espiritual de la que la Biblia nos habla, ¿sabe quién es? Usted y yo. Nosotros somos el objeto de la guerra espiritual. El diablo vino a robar y todo lo demás que dicen, robar, matar. Jesús vino a darnos vida y a deshacer lo que el diablo hizo. Quiere decir que ahí hay un conflicto de intereses constante. Miren, las fuerzas del infierno tratan de arruinar o al menos entorpecer nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual es la base de todo avance y de toda abundancia. O sea, ¿cuántos saben que depende de cómo avance tu vida espiritual, avanzan muchas cosas? Cuando la vida espiritual avanza, todo avanza. Y si estás creciendo espiritualmente, todo lo demás de tu vida crece. Por eso es que el área de nuestra vida que más el enemigo va a atacar es el área espiritual. Usted dice, ataca mi cuerpo, sí, pero muchas veces cuando ataca tu cuerpo lo que quiere es robarte la fe. Cuando ataca tus bienes, cuando ataca lo que sea que ataque, lo que está tratando de hacer es robarte la fe, porque a él
Él sabe que si te afecta en tu área espiritual, va a haber un efecto, una especie de efecto dominó en lo almático, aún en lo físico. Por eso tenemos que comprometernos con el crecimiento espiritual. Yo le vengo hablando hace más de un mes acerca de esto. Hicimos toda una serie, lo venimos hablando. El hermano Christopher estuvo predicando también de la cruz y de ir allí. Y todo tiene que ver con que puedas crecer. De hecho, estamos comprometidos este año con al menos ofrecerte herramientas para que puedas trabajar en tu vida espiritual y que puedas crecer espiritualmente. Es muy importante. Y teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, para experimentar crecimiento espiritual tenemos que entender un poco acerca de la guerra espiritual. Tenemos que entender acerca de la guerra espiritual. Porque aunque no veas el mundo espiritual, ¿cuántos de ustedes ven el mundo espiritual así, con estos ojos? ¿Verdad que no? Hoy te levantás y decís, está lindo el día, está feo el día, está lloviendo. Veo a mis hermanos, veo acá, veo allá, veo la pintura. Y el mundo espiritual no lo veo. Y el hecho de que no lo vemos a veces es como que lo ignoramos, pero el hecho de que no veas el mundo espiritual no significa que el mundo espiritual no exista, que no te impacte, y aunque vos no luches, no quieras entrar en lucha, eso no significa que no vas a estar en lucha, porque el diablo sí lucha con vos, aunque vos no quieras hacerlo. Vos elegís, o te dejás pegar o te parás de manos. Punto. No, es que yo no creo en eso, pastor, a mí no. Lo que usted quiera. Usted elige, ¿me paro de manos o no me paro de manos? ¿Que el diablo lo va a hacer? Lo va a hacer. Porque él quiere destruir tu vida espiritual. Así que quiero hablarte este día y de evitar un poquito los extremos. ¿Qué significan los extremos? Mire, para mí en este área tenemos que ser muy equilibrados, ¿no? ¿Sí? Respecto a la guerra espiritual. Tenemos que aprender de esto bíblicamente. ¿Por qué? Porque hay un extremo que es el ignorar el mundo espiritual. Hay gente, hago como que no existe, no lo veo. Lo tapo ahí, es como que lo dejo en el fondo, en el último lugar del galpón. Y no, yo miro otra cosa, ignoro eso. Pero 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Otra versión dice sus maquinaciones, sus artimañas, sus estrategias. O sea, que vos lo ignores no significa que Satanás no tenga estrategias para destruirte. Vos podés hacer ojos, sí, como el avestruz, metemos la cabeza en la tierra. O el hecho de que lo ignores no está bien. O sea, no podemos vivir como que a mí el diablo no me importa, no me interesa, yo nada más alabo, canto. No, tenemos que entender que existe. Ese es un extremo. Pero también hay otro extremo, que es ver demonios por todas partes. Que es estar más tiempo ocupándonos del demonio que de Dios. Atribuir todo al diablo. Se me cayó el limón de la bolsa. Ese fue el diablo. Tropecé acá en la esquina. Ese fue el diablo. Me duele el callo. Es el diablo. Y todo es el diablo. Y hay demonios por todas partes. Cuidado con esto, cuidado con aquello. No mires acá, no mires allá. Ahí en la esquina, cuidado que está ahí arriba del semáforo. Cuidado acá atrás, allá. Y no sé si a usted le pasó a veces que parece que nos volvemos paranoicos con eso. ¿Sí? Tanto le andamos atribuyendo al diablo que terminamos dándole más gloria al diablo que a Dios. Es como que, no, porque si hago esto el diablo, y si hago acá el diablo, y el diablo va a hacer esto, el diablo va a hacer... Entonces, terminás dándole más gloria a la obra del diablo que a la obra de Dios. ¿Me explico? Entonces tenemos que equilibrarnos en eso. No se puede ganar una guerra, usted lo sabe, sin saber que estamos en ella primero, y tampoco lo vamos a hacer con armas deficientes. Si yo a usted, por muy bueno que usted sea y muy estratega que usted sea, si yo le doy una cortapluma a usted y le digo vaya y gane una guerra contra los otros que tienen tanques y drones y misiles, usted con la cortapluma no la va a ganar. ¿Sí me explico? No la va a ganar ni con armas deficientes, ni tampoco sin saber que usted está en ella. Entonces, esto es importante que usted lo sepa. ¿Qué es la guerra espiritual? Usted tiene que saber que está allí. Y la guerra espiritual, mire, me encantó una definición
fue la que más me gustó, es el intento del diablo de impedir u obstaculizar los planes, los buenos planes de los que hablábamos la semana pasada, los bellos planes de Dios para tu vida. Eso es guerra espiritual. El intento de Satanás de impedir u obstaculizar los planes de Dios para tu vida. Porque si los impide o los entorpece, él sabe que no vas a avanzar. Eso es. La guerra espiritual siempre tiene que ver, escucha esto, con tu propósito. Como Dios tiene planes y propósitos para tu vida, la guerra espiritual tiene que ver con tu propósito. ¿Sí? O sea, ¿con qué tiene que ver? Con que vos no seas lo que deberías de ser, ni hagas lo que tenés que hacer. Escuche bien esto. La guerra espiritual tiene que ver con que vos no seas lo que tenés que ser, ni hagas lo que tenés que hacer. Si el diablo puede meterse en tu vida de tal manera que impida que seas lo que Dios quiere que seas y que hagas lo que Dios quiere que hagas, el diablo estará impidiendo propósito en vos. Por eso, hoy quiero ir de una vez al primer pasaje bíblico que nos habla de guerra espiritual. Y esto es muy importante. Yo la otra vez le decía a usted que es muy importante cuando la Biblia habla por primera vez de un tema, porque es como que ahí marca un precedente de todo lo que sigue. Algunos le llaman ley de primera mención. Y la primera vez que la Biblia habla de un tema es muy importante, ¿no? Porque como en toda guerra, en el plano espiritual, vemos que el enemigo es un estratega. De hecho, Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias, dice esta versión, del diablo. Si hay algo que el diablo es estratega. Algunos dirán, está derrotado, sí, es cierto, pero sigue activo y es estratega. Y quiero meditar en este pasaje, ¿sí? Y vamos a ver la primera expresión de guerra espiritual en la que nosotros, los seres humanos, estamos involucrados. Tal vez, si usted lee la Biblia en el libro de Ezequiel, usted va a ver que hubo una rebelión en el cielo, pero usted y yo todavía no estábamos en la escena. Ya con el hombre en la escena, Génesis capítulo 3, es la primera expresión de guerra espiritual que usted va a encontrar. Vamos a leer Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer, usted conoce esta historia. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y le preguntó a Eva, ¿en serio Dios dijo que no pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín? Entonces Eva le respondió a la serpiente, podemos comer de los árboles del jardín, pero no del fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos dijo, no deben comer de ese árbol y ni siquiera tocarlo, pues de lo contrario morirán. Por supuesto que no morirán, le dijo la serpiente a Eva. Lo que sucede es que Dios sabe que tan pronto coman de él, verán las cosas de una manera distinta y serán como Dios, conociendo lo que es el bien y el mal. Eva vio que el fruto del árbol lucía bueno para comer, el fruto se veía muy atractivo y Eva lo deseaba para obtener sabiduría. Así que tomó del fruto y lo comió y lo compartió con su esposo que estaba con ella y él también comió. Tan pronto como comieron del fruto, vieron todo diferente y se dieron cuenta de que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Esta es la historia de la caída del hombre. Y es la primera expresión. Y te voy a pedir, presta mucha atención. Tengo algunas estrategias satánicas que se revelan en este pasaje contra tu vida. Y es muy importante que lo entiendas porque, como te dije, quiero hablarlo de una manera práctica, pragmática, reveladora, pero para que la puedas poner por obra en tu vida y para que no andes ahí de aquí para allá viendo demonios por todos lados. Número 1. Lo primero que veo es la estrategia, o sea, lo primero que hace Satanás es disfrazarse.
Diga conmigo, disfrazarse. Dice la palabra en Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los otros animales que el Señor Dios había hecho. Voy a parar ahí. Serpiente. Mire, Adán y Eva, hasta ese momento, ¿dónde vivían? ¿Cuál era el hogar? ¿Cuál era el medio en el que ellos se desarrollaban y se movían? El huerto del Edén. ¿Sí me explico? Dios los había puesto en el huerto del Edén y ese era su lugar de desarrollo. Ahí ¿y qué era el huerto del Edén? Era un jardín bello, precioso, que estaba lleno ¿de qué? De animales. Y Satanás, vemos que dice, aquí habla de la serpiente. Ahora, si usted está en un huerto o en un campo lleno de animales, ¿usted se sorprende de ver un animal? La otra vez íbamos viajando, la semana pasada íbamos para la ciudad de Azul, usted sabe, ahí estamos en Azul, y íbamos a visitar allí Azul, y de repente yo venía manejando en la ruta y se cruzó un zorrino, un animal de estos, y yo dije, sí se cruzó, pero no dije, uy, qué raro que se cruce un zorrino en el campo. ¿Alguna vez le parece raro a usted un animal en el campo? ¿Verdad que no? Y la serpiente, ¿sí? No era raro. ¿Por qué? Porque no está diciendo aquí que Satanás es una serpiente. No se confunda. A veces pensamos, Satanás es una serpiente. Satanás es Satanás. Y la Biblia nos dice que él se disfraza de algunas cosas. Y es interesante porque Satanás no es una serpiente, pero se manifestó o se disfrazó de serpiente. ¿Para qué? Para no ser identificado. Imagínense si Satanás hubiera aparecido así todo como un coso con dos cuernos y un tridente delante de Eva y le hubiera dicho, ¡ah, yo soy Satanás! Y te voy a decir, no. Eva no le hubiera dado entrada. Satanás se disfraza. Mire, Adán, usted sabe, lo dice Génesis 2:20, dice, Adán le puso nombre a todo el ganado, a todas las aves y a los animales salvajes, pero Adán no encontraba a nadie que pudiera ayudarlo. Eso dice Génesis capítulo 2, versículo 20. Adán le había puesto nombre a todos los animales porque, ¿sí? Entonces, entendemos algo, Adán conocía a los animales, imagínense si le puso nombre a todos, Adán sabía lo que era un animal, sabía lo que, de hecho, ¿quién había nombrado a la serpiente serpiente? Adán. Adán había nombrado a la serpiente serpiente. Pero el diablo apareció en un lugar, escuche bien, al que parece que pertenece. Se disfrazó. Y apareció en un lugar al que parece que pertenece y en una forma en la que no se ha identificado. Porque Satanás suele hacer eso. Escuche bien, la primera estrategia es mostrarse como si perteneciera a nuestro ambiente. No se va a presentar con cuernitos y con un tridente todo horrible delante tuyo. Él se te presenta, en la vida se presenta disfrazado como si perteneciera a tu ambiente. Por eso muchas veces experimentamos la guerra espiritual sin darnos cuenta. La serpiente en tu vida, trasladándola a tu vida de hoy, puede significar una relación, una oportunidad. ¿Sí me explico? Una relación, una oportunidad, un encuentro, una puerta. Nunca sabemos porque Satanás no es tan tonto como para parecerse así. No, él se disfraza. Puede parecer una puerta. Y solemos darnos cuenta de ello cuando ya nos hizo daño muchas veces. A veces estamos tan distraídos en torno a la guerra espiritual que nos damos cuenta que Satanás apareció cuando ya estamos sufriendo consecuencias del daño que hizo en nuestra vida. Cuidado. La primera vez que el diablo aparece en la palabra lo hace disfrazado. Por eso es astuto. Porque lo hace disfrazado. No nos convirtamos en paranoicos. No te estoy diciendo que veas demonios por todas partes. Que no te estoy diciendo que reprendas, pero ten cuidado, ¿no? Porque a veces pisamos el palito.
No digo que te vuelvas un paranoico así, pero hay veces que en tu vida aparecen personas, aparecen cosas a las que tenés que, o situaciones en las que tenés que prestar atención, porque muchas veces esa oportunidad de esa relación, esa persona, no sabemos, pero puede haber un disfraz allí. No te estoy diciendo con esto que cuando vayas a la casa de tu suegra le digas, te reprendo en el nombre de Jesús. No. No te estoy diciendo con eso que hagas esto, ¿no? Que no veas demonios por todos lados, pero cuidado. No pises el palito. Te vuelvo a repetir, equilibrio. Ten cuidado. Diga conmigo, disfrazarse. Segunda estrategia, veo que es el lugar justo. Satanás se mimetizó con el lugar y con los que pertenecían a ese ambiente, se mimetizó en el huerto como una serpiente. Ahora, es interesante porque hay ambientes en los que uno siempre tiene la guardia alta porque sabemos que Satanás obra allí. Si vos vas y te metés en un lugar donde hay una iglesia satánica, ya sabés que Satanás obra allí, ¿verdad? Y uno dice, yo no voy a estar en un lugar así. Si uno va y se mete en un lugar donde están haciendo un culto extraño a algún ente extraño, vos sabés que Satanás se va a manifestar allí. Y uno directamente evita esos lugares, ¿verdad? Sin embargo, hay ambientes en los que tenemos la guardia alta, pero hay otros ambientes, no nos imaginamos que el diablo puede aparecer allí. Uno dice, no, si yo no voy acá, no hago esto, no hago eso, entonces yo estoy libre del diablo. Cuidado, porque él se apareció en el jardín. ¿Qué era el Edén? El lugar donde Adán y Eva vivían. ¿Quién los había puesto en el Edén? Dios. ¿Y quién hablaba con ellos en el Edén? Sin embargo, allí se apareció. Te va a sonar un poco raro esto, pero el diablo se puede aparecer en la iglesia, en casa, en la familia. El diablo se puede aparecer disfrazado en ambientes así. ¿A poco el diablo aparece en la iglesia? Uy, no sabe la cantidad de veces. El Edén, ¿sí?, era el lugar donde Dios se paseaba, hablaba con el hombre, pero ahí apareció. Y el diablo suele aparecer en lugares donde no creemos que lo va a hacer, donde no nos imaginamos que lo va a hacer. Imagínense otro caso, el caso del pueblo de Israel. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? Que estaba en el desierto. ¿Dónde estaban los enemigos y los gigantes? ¿En el desierto o en la tierra prometida? En la tierra prometida. No, los gigantes están en el desierto. ¿Cómo van a estar en la tierra prometida si ese es el lugar de Dios para mí? Ahí estaban los enemigos. ¿Sí me explico? Y así nos puede pasar que el enemigo se aparezca intempestivamente en el trabajo que Dios te dio. Pero Dios me dio este trabajo, sí, pero ahí se apareció. Y se metió en tu vida. Yo me acuerdo un caso muy... Cuidado, se puede aparecer en el trabajo que Dios te dio. El diablo se puede aparecer y la batalla espiritual puede aparecer en la carrera que Dios quiere que vos estudies. Tal vez esa persona, ese profesor, ese compañero, ese que te hace la vida imposible. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo lo que yo sé que Dios me dio a hacer, estoy estudiando lo que yo sé que es para mí. Ahí se puede aparecer en la labor o en el ministerio que Dios puso en tus manos. En medio de la labor y del ministerio que Dios pone en nuestras manos, de la asignación que Dios pone en nuestras manos, ahí se puede aparecer. Hasta en el matrimonio con la persona idónea, Satanás aparece. No, yo pensé que el diablo aparecía cuando voy al antro, a la disco esa, o al antro este, o al boliche este. Yo pensé que ahí aparece el diablo. Bueno, a ver, ahí no necesitamos ser muy, ¿verdad? O sea, si es un lugar de donde pasas de todas las cosas, pues ahí ya sabes que el diablo va a orar. Pero que obre donde ay pastor, yo pensé que cuidándome y metiéndome adentro de una burbuja cristiana, el diablo no iba a aparecer. Mi hermano, el diablo aparece donde menos lo esperás. Se disfraza. Número 2, aparece en el lugar. Suele pasar que el diablo quiere
Que abandonemos el lugar donde Dios nos pone. Muchas veces se aparece ahí en tu carrera, en tu trabajo, y uno dice, no, ante esto yo voy a renunciar, voy a dejar de estudiar esto, voy a dejar de hacer eso. No, porque Satanás se aparece ahí, porque si ese es el lugar de tu propósito, Satanás va a querer que vos lo dejes. También cuando vos empezás a servir a Dios en una labor, en un ministerio, en algo, y empiezan a aparecer problemas, y uno dice, no, yo me doy cuenta que esto es así, mejor dejo de hacer esto. Satanás ahí impidió un propósito, porque te sacó de donde Dios te puso. Es así. El lugar no era el equivocado. De hecho, el lugar donde Adán y Eva estaban era donde Dios los había puesto. Pero la presencia del enemigo allí era una confirmación de que Dios tenía buenos planes para Adán y Eva y Él los quería arruinar. Él quería entorpecer. O sea, además de estar donde tenés que estar, tenés que hacer lo que Dios quiere que hagas. Mire, hay una historia, antes de pasar al tercer punto. ¿Cuántos se acuerdan de David? Dice segunda de Samuel 11, esta historia tan triste de la vida de David, ¿no? En la primavera, dice, en la época del año en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus oficiales, a todo el ejército israelí al ataque, masacraron a los amonitas, sitiaron Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Podríamos decir hasta que vivo el David, qué bien organizado que era, que ya tenía gente a su cargo que podía hacer el trabajo sin él estar ahí. Mirá qué increíble que David no estaba ahí y sin embargo el ejército avanzaba. Pero era la época en la que David tenía que estar en la batalla. Entonces, ¿qué pasó? Una tarde, mientras estaba en su casa, David se levantó de dormir la siesta cuando tendría que haber estado peleando en el frente de batalla. Y se paseó por el tejado del palacio y desde el tejado vio a una mujer bañándose, una mujer muy hermosa, y lo demás usted conoce la historia. ¿Qué hacía David? No estaba donde tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y de este error de David deriva una de las tristes historias del Antiguo Testamento. Usted sabe lo de Urías, no tengo tiempo para ahondar allí. David no estaba en un lugar malo. ¿Es malo tener una casa? ¿Es malo tener una cama donde dormir la siesta? ¿Es malo tener una terraza donde pasearse? No estaba en un lugar malo, pero no era el lugar correcto para él. Y hay veces que nosotros nos metemos en lugares que no son malos, porque otra vez, si usted es un hijo de Dios que tiene un poco de conciencia y quiere agradar a Dios, usted no va a ir a echarse de cabeza a un lugar malo, horrible, para encontrarse con Satanás. Pero muchas veces no estar donde tenemos que estar nos hace vulnerables. ¿Sí me explico? No era un lugar malo, pero no era el lugar correcto. Y hay lugares que no son malos, simplemente no son correctos. Por ejemplo, le voy a hablar de un mal lugar donde usted puede estar. El lugar donde usted no hace nada. Lo voy a hacer más. Donde usted no hace nada. Usted hace la plancha. ¿Sabía usted que la holgazanería es uno de los lugares favoritos del diablo para atacarnos? Cuando usted no sirve a Dios, cuando usted no hace nada, cuando usted está haciendo la plancha, tranquilo, es uno de los peores lugares. Generalmente cuando usted no tiene, mire, cuando usted no está ocupado en algo, su mente suele ser una hoja en blanco donde Satanás se quiere acercar, meterle pensamiento. Por eso yo soy de los que piensan, usted tiene que estar activo, sirviendo al Señor. No servir por servir, ni tampoco andar dando vuelta como la gallina sin cabeza, ¿no? ¿Alguna vez usted vio la historia? Yo iba al campo, no me olvido más de eso, cuando iba al campo y la abuela nos iba a cocinar la gallina y la cortaba la cabeza a la gallina y salía corriendo el bicho sin cabeza hasta que caía. No, mire, con eso y todo no me hice vegano, sigo comiendo, me encanta. Soy bien carnívoro, pero nunca me olvido. La historia de la gallina sin cabeza que corría por todos lados, así como mataban a los animales en el campo en aquel entonces. Como si nada fuera, vamos a un puchero de gallina. Entonces, ¿qué hacía? Cazaba a la gallina, le cortaba la cabeza y se iba a pelar las papas mientras la gallina corría y se caía y ya después Y bueno. No estoy diciendo que tenemos que andar como la gallina sin cabeza, pero cuidado, porque estar en la holgazanería, estar haciendo nada, nos hace una hoja en blanco donde el diablo quiere meter cosas. Cuidado. Tercera estrategia.
La primera, dijimos, se disfraza. Segunda, va al lugar justo. La tercera, te habla al oído. Dice Génesis 3:1, y le preguntó a Eva, ¿en serio Dios dijo que no pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín? El primer acto de batalla, de guerra espiritual, de ataque espiritual de Satanás hacia el ser humano, no fue algo que Satanás hizo. No es que vino y lo enfermó, y vino y lo atacó y lo mordió. Fue algo que Satanás dijo. No fue lo que hizo, fue lo que dijo. Le dijo algo a Eva. Y si bien Adán y Eva no habían pecado aún, ya el enemigo había tenido acceso a su oído. Y tened cuidado porque muchas veces tiene acceso a nuestro oído también. Y usted dirá, no, el enemigo no me habla. No, es que a veces no te das cuenta y te está hablando. Ahora te voy a decir cómo hacer para identificar un pensamiento así. La primera batalla de esta guerra fue en la mente. Díganme conmigo, la batalla de la mente. Toda guerra espiritual comienza en la mente. A veces pensamos que la guerra espiritual viene, no, generalmente empieza en la mente. De hecho, en los tiempos bíblicos muchos pueblos así hacían. Los asirios eran tan crueles que cortaban cabezas y las colgaban las ponían en unas astas allí para que todo el mundo viera y temiera. De hecho, ¿qué es lo que hizo Goliat? ¿Se acuerda usted de Goliat? Goliat no le había tocado un pelo a un solo israelita. Y durante 40 días estaban todos muertos de miedo, perdiendo la batalla, solo por lo que Goliat dijo. No había hecho nada. Solamente los amenazaba. Cuidado, porque el diablo es especialista en recordarnos cosas que pasaron o le pasaron a gente nuestra. Por ejemplo, no tuve buenos padres. Entonces el diablo le encanta decirte, no tuviste buenos padres, para desanimarte en tu labor como padre o como madre. Le encanta hacer estas cosas. Mucha gente dice, no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque mi experiencia como hijo fue mala. Y en vez de uno decir, bueno, si esto fue así, pero yo hoy estoy en Cristo y hoy me puedo parar y ser distinto. No, ¿qué hacemos a veces? Nos inhibimos. Y a veces tiene que ver con experiencias en tu vida. Serviste a Dios, algo te pasó en tu servicio a Dios. Entonces el diablo te trae esos pensamientos para que vos digas, no quiero servir al Señor. Y hace esto, ¿para qué? Para plantar en tu vida malos pensamientos que te lleven o al temor, a menospreciarte a vos mismo, al rencor, a la amargura. Pone pensamientos para que te enojes con personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O situaciones que te pasaron en la vida, a Satanás le encanta recordártelas, aún para ponerte en contra de Dios. Para que te enojes con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos abortando planes de Dios o terminamos pecando contra el Señor. Porque Satanás pone pensamientos destructivos que aparecen a veces de la nada. ¿Sí? Y cuando dudamos, entonces Satanás puede gloriarse, ¿no? No dudes, detrás de cada pensamiento de rencor, de amargura, de desprecio a vos mismo, de autolástima, detrás de cada pensamiento, cuidado porque Satanás está allí. Es un acto de guerra espiritual y todavía nadie te puso ni un gallo adelante de tu casa. Nadie te hizo ningún trabajo. ¿Sí me explico? Cuidado. Son pensamientos que se siembran en la mente, te hacen divagar, fantasear, distraerte. Y como todo, cuando algo es plantado, la semilla se planta. ¿Qué pasa si una semilla plantada no se arranca? ¿Se vuelve qué? Una planta arraigada. Y los pensamientos son iguales. Si nosotros no renunciamos a ciertos pensamientos, se vuelven una planta arraigada en nuestra mente. Tenemos que entender que la principal guerra espiritual empieza en nuestra mente. Y no si me hacen un trabajo de macumba, de umbanda, que no estoy en contra de eso, ¿no? Muchas veces la gente está esperando a ver el macumba, el umbanda, el otro, me hicieron un trabajo acá, un trabajo allá. Y no estoy diciendo que no, a veces parecemos los cazafantasmas, ¿se acuerdan los cazafantasmas? Que tenían el aparatito ese que medía a ver si había algún fantasma. Y a veces los cristianos parecemos el cazafantasma viendo dónde me hicieron un trabajo y estamos tan entretenidos con eso que no nos damos cuenta que la principal guerra es en nuestra mente. Mire, ¿sabe por qué a veces es improductivo y Satanás lo sabe?
Mire, yo la otra vez venía caminando, yo salgo a caminar por el barrio, ¿no? Y de repente, a veces estoy distraído, y de repente pateo como un animal, pateo algo que yo dije, a ver, ¿a qué le pegué? Era una gallina sin cabeza con un coso rojo atado, ¿no? Y tal vez, si no tenés un pensamiento equilibrado, hubiera dicho, ay, ahora se me va a podrir el pie, se me va a podrir algo, ¿qué va a pasar ahora? Oh, ¿quién podrá defenderme? Mire, ¿te tiraron una gallina sin cabeza en tu casa? Te levantás, tomás autoridad en Cristo, reprendés eso, y si no compraste carne para el mediodía y estás más o menos bien. No es cierto, pero a ver, ¿tenés autoridad? ¿Tenemos o no? ¿Creemos la palabra del Señor o no? Tomás autoridad. A veces eso lo solucionamos así, pero los pensamientos tenemos que aprender a identificarlos porque es mucho más sutil. Entonces, la palabra nos dice que tenemos que estar atentos. Primera de Corintios 10:12 dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Otra versión dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. A veces estamos tan seguros y no nos damos cuenta, o nos creemos todos poderosos y no nos damos cuenta que Satanás se mete a través de tu oído, tus pensamientos, tu mente. No tomes con poca seriedad pensamientos negativos, destructivos o pecaminosos, sino llévalos a la cruz. Goliat no le había tocado un pelo a Israel y todos estaban muertos de miedo ante las amenazas de Goliat, como te decía. ¿Por qué? Porque les plantó pensamientos a través de sus palabras. ¿Cuántos de nosotros no hacemos nada porque ¿sí? estamos atemorizados y paralizados por los pensamientos que el enemigo plantó a través de nuestro oído? Cuidado. Ahora, ¿cómo usted discierne esos pensamientos? Le dije que le iba a decir cómo. Bien práctico. Primero, ¿sabe cómo usted puede discernir esos pensamientos? Si usted conoce la Biblia. ¿Sí? Si un pensamiento va contra lo que la Biblia dice, entonces ya sé de dónde viene. Nadie te ama. Mentira. Nadie te quiere. Es un pensamiento muy común. Es del diablo, ¿eh? Usted tiene que conocer bien claro la palabra del Señor. No, la palabra del Señor dice, al menos Dios sí me ama. O sea, alguien me ama. Es muy simple. Conozca la palabra. Hay pensamientos en la vida. Y yo he escuchado, y le puedo hablar de cosas mucho más terribles. He escuchado ministros decir, bueno, es que yo ni siquiera aceptaban un error. Decían, esto es así porque el Señor me hizo sentir que en vez de mi esposa, esta era la mujer idónea para mí. Y uno dice, ¿cómo puede ser que caíste en eso? Es un pensamiento. Ahí va, ya está nomás y ya fue contra la palabra del Señor. Bueno, pero a veces sí, tenemos que aprender. ¿Cómo discernimos? Lo primero es conocer la palabra. ¿Cómo lo discierno? Bueno, conózcase la Biblia. Lo segundo, evalúe el efecto que produce en usted. Si un pensamiento te lleva a revolver el pasado, te tienta a hacer algo pecaminoso, te quita la paz, te llena de culpas, si ese pensamiento te aparta de lo que Dios quiere que hagas, entonces es tiempo de decir, este pensamiento no es de Dios, lo voy a reprender y no lo voy a tomar en mi vida. ¿Sí me explico? Me voy a apartar de esos pensamientos, lo voy a llevar a la cruz, voy a ir a Dios y Dios va a tocar mi mente. ¿Estamos aquí? Entonces se disfraza, llega en el lugar que menos lo pensás. Lo primero que hace, te habla al oído. Número 4, tergiversa la verdad. Esa es otra estrategia. La tergiversa. Ahora, no viene directamente a decirte las mentiras más absurdas, porque esas tú las identificas, pero tergiversa la verdad. El diablo es un especialista, es un chamullero. Usted argentino me entiende. Si me están viendo de México, que a veces me ven algunos demás, es un cantinflero. Cantinflea, o sea, es un chamullero. Te viene y te chamulla. Dice Génesis 3:2, entonces Eva le respondió a la serpiente, podemos comer de los árboles del jardín. Ahora, no solamente el diablo, ahora va a ver, pero no del fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos dijo, no deben comer de ese árbol, diga conmigo, y ni siquiera tocarlo.
pues de lo contrario morirán. Por supuesto que no morirán, le dijo la serpiente a Eva. Escuche esto. Tanto Eva como la serpiente citan a Dios. En ese momento no había Biblia, pero tenían lo que Dios dijo. Y tanto la serpiente como Eva citan a Dios, pero lo hacen tergiversándolo. O sea, usándolo mal. Eva dice, por ejemplo, Dios, lo único que les dijo a Adán y Eva, que usted lo ve que le dijo a Adán ahí en Génesis 2:16, dice, el Señor Dios le dio la orden a Adán, eres libre de comer el fruto de todos los árboles del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, será seguro que morirás. No le dijo que no lo toque. Pero Eva dijo, no podemos ni comer ni tocarlo. Ya está tergiversando. Yo lo leí en 1500 versiones, dije, por ahí esta no lo obvia. En ningún momento Dios dijo, no lo toquen, dijo, no lo pueden comer. Pero Eva le dijo en el versículo 2, el versículo 3 de Génesis 3, ni siquiera tocarlo. Eva le agregó. Y el diablo le agregó, si comen de este árbol, serán como Dios. Y a Dios no le gusta competencia, entonces Él sabe que si ustedes comen de ahí, van a ser igual que Él y Él va a estar Él en problemas, porque se le va a venir la noche a Dios ahora si ustedes comen. Diga conmigo, tergiversación. Eso es lo que pasó. Tergiversándolos. Tergiversando la palabra. El mal uso, escuche, el mal uso de la palabra de Dios es un acto de destrucción espiritual. Lo voy a repetir otra vez. El mal uso de la palabra de Dios es un acto de destrucción espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado. Muchas personas, aun con buenas intenciones, citan erróneamente la palabra, tergiversan la palabra y eso lleva a desastres, no solo en las vidas de ellos, pero en la vida de los que oyen y creen eso. Es peligroso, ¿sí me explico? Es peligroso. Mire, le voy a decir algo y usted sabe, aquí a la mayoría de ustedes les he dicho, haz lo que quieras. O sea, usted sabe que yo no le ando diciendo, no, acá en esta iglesia usted va a tener que hacer esto, y si se quiere ser miembro. Usted sabe que no somos así, pero haga lo que usted quiera. Pero muchas veces estamos abiertos a todo tipo de enseñanza. A veces tenemos esa picazón de que queremos escuchar un montón de cosas y nos metemos en internet y escuchamos una cosa y otra y otra y otra y de acá y de allá y esto lo escuché de acá y lo escuché de allá y no está mal. O sea, yo alguna vez a alguno de ustedes les prohibí que escuchen a otro predicador, jamás, ¿no? Porque yo creo que somos libres, pero tenga cuidado con a lo que usted se abre, porque por más que cite la Biblia, no todas las enseñanzas que citan la Biblia quiere decir que son correctas. Y si no está bien fundamentada, irremediablemente, va a afectar tu vida negativamente. Por eso es importante que te nutras de la enseñanza correcta. Y por cierto, hay un anuncio que mi esposa me pidió que lo hiciera, pero yo le dije, no, quiero que lo hagamos en el mensaje, el anuncio. ¿Sí? Porque creo que es muy importante. Esto es algo que tiene que ver con lo que sucedió ayer en el evento en el evento de mujeres. A ver, Pastora Mariela, si usted puede explicarles a las hermanas. Bueno, buenos días a todos. A partir de este año, Entre Amigas va a tener una nueva actividad o unos nuevos modos de trabajar o de encontrarnos. Vamos a tener a partir de este año 5 grupos donde vamos a estar estudiando la palabra, orando la una por la otra, apoyándonos y bueno, siendo de bendición tanto al recibir la palabra de Dios con enseñanza y entre nosotras mismas. Así que tenemos 5 grupos y con eso vamos a trabajar este año. Están todas las mujeres invitadas, no importa la edad que tenga, no importa si tenés tu clase de joven, si tenés tu clase de adultos mayores, todas podemos participar. Van a ser encuentros semanales que los vamos a ir acordando de acuerdo a las necesidades que haya y pueden comunicarse con Maru, con Giselle, con Nancy, con Ruth o conmigo. Y en el grupo de Entre Amigas
también vamos a estar poniendo toda la información que necesitamos. Van a ser encuentros semanales, breves, cortitos de 1 hora, pero es más que nada para fortalecernos en la palabra de Dios. Muy bien, gracias, Pastora Mariela. Mire, hacemos hasta lo imposible por tratar de enseñarle la palabra. Ahora, si usted no la quiere aprender, sí, nada, pero me es más cómodo poner Facebook y a ver este profeta del tal por cual que anda por acá y por allá, a ver si le escucho algo. Bueno, bajo su responsabilidad. O sea, está bien, yo no le prohíbo nada, pero escuche bien. Aquí en casa, nosotros procuramos que haya buena enseñanza y buen pan para su vida espiritual. ¿Sí? Entonces ahí tiene una. Hermano, cuando nosotros hacemos algo, no es porque mire, créame que todos nosotros somos gente ocupada, la mayoría tenemos cosas aparte que hacemos, todos tienen sus trabajos, sus cosas, hacemos aparte. Nadie está así sentado diciendo, a ver, tengo ganas de hacer una reunión de esto, tengo ganas de dar un estudio, no tengo nada que hacer, entonces me aburro. Y como estoy aburrido en casa, entonces a ver qué les puedo enseñar. Créame que todos nosotros tenemos diferentes ocupaciones y actividades, pero hacemos estos esfuerzos para estudiar la palabra, para aprender la palabra. Empiezan los seminarios ahora en mayo de enviar, y usted a través de la plataforma de enviar, usted puede estudiar la palabra de Dios. O sea, hay muchas maneras en las que les ofrecemos a usted que aprenda. Les ofrecemos a usted que aprenda, porque es importante conocer la palabra y estar atentos al mal uso de la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo usa esta estrategia de tergiversar la palabra. Si no, fíjese cómo tergiversó la palabra. Pregúntele a Jesús. Le dijo, tírate del pináculo del templo porque está escrito que los ángeles vendrán y te sostendrán. Mire cómo le tergiversó la palabra a Jesús. Jesús le respondía con la palabra. Si hay algo que el enemigo hace es tergiversar la palabra. Y a veces yo no voy a echarle la culpa a nadie, porque digo, hay gente muy bien intencionada. No estoy diciendo tenga cuidado con todo el mundo que le enseñe algo, pero sí le digo, preste atención porque Satanás tergiversa la palabra. Yo le aseguro, yo he escuchado, y te lo digo delante de Dios, he escuchado hombres, pastores, gente que sirve a Dios, justificar un acto de infidelidad diciendo, bueno, pero David tenía muchas mujeres, Salomón también. O sea, este va por la tangente, ¿no? He escuchado gente justificar actos horribles diciéndolo con la Biblia. Entonces, cuidado porque la estrategia del enemigo es tergiversar la palabra. El enemigo le dijo, así que Dios le dijo que no pueden comer de todos los árboles, no pueden comer. Si no le dijo que no podían comer de todos los árboles, le dijo, no pueden comer de todo menos de este. Así se aparece. ¿Estamos aquí? Ya vamos a terminar. 5, duda y engaño. Otra estrategia, duda y engaño. Satanás hizo dudar a Eva de la credibilidad de la palabra de Dios. Le dijo, no van a morir. Pero ¿cómo si Dios me dijo que iba a morir? ¿Sabes qué? Muchas veces el diablo viene y te planta, te siembra un pensamiento que termina en una duda. Es un engaño y te hace dudar. Cuando alguien trata de hacer lo mismo con nosotros, entonces estamos ante un acto de guerra espiritual, sea quien sea. Si alguien te hace dudar de Dios, Génesis 3:5. Le dice el diablo a Eva, lo que sucede es que Dios sabe que tan pronto coman de él, verán las cosas de una manera distinta y serán como Dios. Los estaba engañando. Conociendo lo que es bien y el bien y el mal. Escuche esto. Satanás, ¿sabe cómo los engañó? Interesante. Fíjese que ellos recibió el planteo del diablo y el resultado de recibir este planteo, de aceptar este planteo del diablo, fue que quisieron o comenzaron a tratar de ser lo que ya eran. A ver, cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo a qué? A su imagen y semejanza. Si Dios lo hizo a imagen y semejanza suya, pero ellos empezaron a tratar de ser lo que ya eran. Y esto pasa mucho. Satanás te engaña haciéndote perseguir algo que ya tenés. O sea, el diablo te engaña haciendo que hagas un montón
de cosas erróneas para recibir aprobación, cuando la palabra de Dios te dice que somos aprobados en Cristo. Satanás quiere que busques aprobación, valoración. Yo no valgo, tengo que hacer algo para demostrar, para considerarme valioso. Cuando Dios ya dio a su Hijo lo más hermoso que tenía por vos, mirá el valor que tenés. Valoración, bendiciones. A veces el diablo te engaña, pero entonces, no, yo no voy a la iglesia porque trabajo tanto que me canso y no tengo tiempo de recibir nada porque quiero bendición, cuando Dios ya te bendijo. Es más, aprendí a confiar más en Dios que en tus esfuerzos. No sirvo a Dios, me alejo de mi propósito por estar metido atrás de un peso más en mi vida, y ese peso Dios te lo puede dar de otras maneras. Pero ahí estamos buscando bendiciones, valoración, amor, aceptación, compañerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no tengo nada, es que esto, el otro. Dios ya te lo dio, lo tenés adelante, pero te hizo dudar el enemigo, te engañó el enemigo, te hizo dudar, te engañó. Entonces empezás a querer alcanzar algo que lo tenés acá y no te das cuenta. Que lo tenés en Dios y no te das cuenta. Satanás hace ver, algo interesante, fíjese, hace ver el mandamiento de Dios de no comer de ese árbol como algo prohibitivo. Escuche esto, ya voy a terminar, pero es muy importante, falta un punto más, nada más. Lo hace ver como algo prohibitivo, o sea, para restringirlos. No podés comer, no podés. Y eso es la religiosidad. Restringirlos. Quería restringirlos, mientras que Dios buscaba, a través del mismo mandamiento, protegerlos. No coman de eso porque los quería proteger. ¿Sí me explico? ¿No te suena conocido? El diablo viene y te dice, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro. Te dicen, te prohíben acá, te prohíben allá. Es todo restrictivo, restrictivo, restrictivo. Y a veces lo que Dios hace, sí, jóvenes, escúchenme. A veces pensás que ciertos mandatos o principios de Dios son para restringir tu vida, y no te das cuenta que lo hace para protegerte. Para protegerte. Mire, le voy a decir algo. No hay libertad sin límites. No hay libertad sin límites, porque los límites son los que te hacen libre. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son para nuestra protección y no para nuestra restricción. No hay verdadera libertad si no podés decir no a algo. No hay verdadera libertad si no le podés decir no a algo. Por ejemplo, fíjese con las adicciones. Cuando alguien dice, yo no puedo decirle que no a algo porque entonces ya sos un esclavo. Entonces, en el nombre de la libertad, la persona entra en un ambiente donde no le conviene hacer eso, donde mejor no hagas esto. Y cuando hablo de adicciones, no hablo solamente de droga o de alcoholismo, adicciones de todo tipo, adicción a la comida, adicción a malas prácticas, adicción a la inmoralidad sexual, empiezan a la pornografía, y llega un momento en donde vos no podés decir no, entonces no sos libre, no hiciste eso porque sos libre, hiciste esto y te esclavizaste. ¿O acaso la palabra no dice que nos volvemos esclavos del pecado? Por eso es que Dios dice, no peques. No es que te dice, no se trata de legalismo, pero se trata no de restricción, pero de protección. Decir no es una muestra de libertad. No lo hago eso porque me hace mal, y soy libre para elegir no contaminarme, como hizo Daniel. Soy libre para elegir no contaminarme. Soy libre para elegir no vivir de esa manera. Soy libre para elegir no actuar de esta manera. Mire, Adán amaba a Eva y tomó una mala decisión porque se dejó influenciar por la persona con quien se amaban. Ellos se amaban. Y a veces Satanás va a usar a personas que te aman para influenciarte, y no porque sean malas personas, sino porque porque Satanás puede usar a cualquiera. Si no, pregúntele a Pedro cuando le dijo a Jesús en Mateo 16, 22, esto no te acontezca, lo de la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Quiere decir que Pedro era Satanás? No. Quiere decir que estaba siendo usado por Satanás para detener el propósito de Dios, que era ir a la cruz y morir por vos y por mí. Entonces, a veces pasa eso.
Muchas veces gente que te quiere te dice, no dejes este trabajo para servir a Dios, o no dejes esta cosa para servir a Dios. Hay gente que muchas veces te va a decir, no, lo que pasa es que, y te lo dicen, te lo digo por tu bien, y entiendo que no tienen malas intenciones, pero a veces Satanás está usando eso, ¿sí? Yo no creo que Eva dijo, tengo ganas de destruir a mi esposo, entonces le voy a hacer comer de eso. Me imagino que Eva lo hizo con la mejor intención, sin embargo, estaba siendo usada por Satanás. Cuidado. Satanás usaba una emoción pura como la de Pedro, que le decía a Jesús, no quiero verte sufrir, pero de una manera errónea para impedir un propósito de Dios. Y a veces pasa eso. Y termino, entonces, diga conmigo, el disfraz, el lugar justo, ¿sí? A ver la tercera, te habla al oído. La cuarta, el engaño, no, el engaño y la duda es la quinta. La cuarta, tergiversación de la verdad, engaño y duda. Ya vamos a terminar. Última estrategia, la magnificación del deseo. Escuche esto, la magnificación del deseo. Génesis 3:6, Eva vio que el fruto del árbol lucía bueno para comer. El fruto se veía muy atractivo y Eva lo deseaba para obtener sabiduría. Así que tomó del fruto, lo comió y lo compartió con su esposo que estaba con ella y también comió. El enemigo va a usar lo atractivo como una estrategia. No puedo no comer eso. Sí, yo entiendo que deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero a veces, escuche esto, a veces hay cosas que nosotros deseamos y que son atractivas y no está mal que desees. Por ejemplo, un lindo auto, algo que te gusta, una ropa, una cosa. No es malo. Es malo comprarse ropa. Es malo comprarse un auto. Es malo desear. Pero a veces existe algo que se llama magnificación del deseo. Me muero si no tengo eso. De hecho, muy usada esa estrategia en el mundo en que vivimos hoy. Me muero sin esto. Ella lo vio y era tan atractivo. Y no es que lo atractivo sea malo, pero si el enemigo magnifica el deseo de eso para que lo pongas en el lugar incorrecto de tu escala de valores, sí se vuelve malo. Entonces hago lo que sea y dejo de lado lo que sea. Bueno, por ejemplo, ¿era malo comer un guiso de lentejas para Esaú? No, pero la magnificación del deseo, porque tenía hambre, hizo que Esaú renunciara a algo tan grande y un propósito tan fuerte que era su primogenitura, solo porque la magnificación del deseo. Él decía, me voy a morir si no como eso. Mentira, ¿por qué no se fue y no se preparó un sándwich por ahí? Tenía que comerse el guiso que estaba haciendo el hermano y el olorcito y la cosita. Y el diablo, esa es una estrategia, te hace ver algo que no podés vivir sin eso. Entonces dejás de lado un montón de propósitos de Dios en tu vida para tener eso, que no es malo, pero que en el lugar incorrecto de tu escala de valores puede hacerte perder cosas que Dios tiene para vos. No olvides que la guerra espiritual tiene que ver con tu propósito y el diablo va a usar lo atractivo para desviarte de tu propósito. O sea, es bueno esto, pero no es lo que yo tengo que hacer en mi vida. No es malo esto, pero no es en este momento lo que Dios quiere de mi vida, porque Dios tiene ciertos propósitos y tomar de esto me va a desviar. Génesis 3:7 dice, tan pronto como comieron del fruto, vieron todo diferente y se dieron cuenta de que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Dios no quiere reprimirte, te quiere proteger para que alcance el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque de eso se trata la guerra espiritual. No te olvides cuando comenzamos que la guerra espiritual tiene como fin entorpecer la obra de Dios y tu crecimiento. Y ellos habían estado desnudos hasta ese momento. ¿Habían tenido problemas con su desnudez? No, hasta el momento en que hicieron lo que hicieron. Siempre habían estado desnudos, pero a causa del pecado entraron en vergüenza. Y el problema no era la desnudez. Fíjese que después fueron quitados del Edén para protección, ni siquiera como juicio. Si hubiera querido hacer juicio, los sacaba ahí. Los mata ahí.
Porque el diablo en la guerra espiritual quiere empujarte a un lugar de locura temporal. A veces estás tan enajenado para llegar a algo que por ahí Dios lo tiene en tu vida. Y volviendo al mensaje de la semana pasada, para una etapa de tu vida distinta a la que estás hoy, pero estás tan enajenado con eso que el diablo usa la magnificación del deseo, el deseo por este trabajo, por esta posición. Mire, ¿sabe cuánta gente ha caído por el deseo, la magnificación del deseo de ministerio? Tanto quieren un pastorado que terminan haciendo locuras, dividiendo una congregación, haciendo desastres. ¿Por qué? Porque es la magnificación del deseo. Y a veces lo que Dios quiere es protegerte, porque si no te va a llevar a un lugar de locura temporal. Y en un instante cometés una locura, se te abren los ojos y te das cuenta y decís, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Porque por la magnificación del deseo. Y luego, ¿qué es lo que trataron de hacer? Arreglar por sí mismos el desastre que hicieron. Entonces se hicieron delantales de higuera, ¿sí? Un error tras otro. Así que concluyo con esto. Génesis capítulo 3, versículo 21. No puedo terminar este día sin leerte este versículo. El Señor hizo vestiduras con piel de animales para Adán y Eva. ¿Y qué hizo? Los vistió. Dios siempre está ahí obrando. Si has caído en este tiempo, si te das cuenta a través de esta palabra que la guerra espiritual en tu vida ha surtido efecto y terminaste tal vez cosiendo un delantal que no tenías que coser, Dios está allí. Lo que ellos no pudieron hacer con las hojas de higuera, Dios lo solucionó derramando sangre. Y es imposible, hermano, hermana, pelear y ganar las batallas espirituales con las hojas de higuera que significan tu esfuerzo. No podés. Tu capacidad, tu fuerza de voluntad, tu resistencia o tus disciplinas, ¿se acuerda del método Williams? No vas a ganar la batalla espiritual así. Necesitas la sangre derramada por el Señor en la cruz. Por eso Santiago dijo en el capítulo 4, versículo 7, y con esto termino, póngase de pie este día, vamos a leerlo juntos. Por eso, obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. No podemos resistir al diablo sin obedecer a Dios. Jesús te libra, te perdona, pero también te da el poder de resistir al diablo para que huya. Por eso necesitas conocer. ¿Cómo vas a resistir al diablo si no conoces las estrategias del diablo? ¿Cómo vamos a resistir al diablo si pensamos que la única estrategia del diablo es mandarme un umbanda que me toque el tambor en la puerta de casa? ¿Sí me explico? Tenés que conocer sus estrategias. Se va a disfrazar, se va a aparecer en lugares donde no lo esperás, se te va a meter por los oídos, te va a traer pensamientos de muerte, va a tergiversar la verdad, te va a engañar, va a magnificar los deseos en tu vida para que caigas. Todo eso lo hace para entorpecer los planes, propósitos y la obra de Dios en vos. ¿Cuál es el propósito más grande? Que Cristo sea formado en tu vida y seas un reflejo de Cristo en este mundo. Por eso, familia, seamos prudentes. No víctimas ni victimarios en esta guerra, porque créame que en esta guerra más de uno se vuelve victimario, se deja usar por Satanás. No seas ni víctima ni victimario. No luchás, escucha esto, no luchás para obtener victoria. No, sino luchás desde la victoria. El problema cuando luchamos para obtener victoria es que no estamos parados en el lugar correcto. Jesús ya ganó la victoria. Entonces yo me paro en Cristo y desde Él, desde la victoria que Cristo me ha dado, entonces puedo luchar porque Él ya ganó la victoria en la cruz. ¿O acaso no dice lo que es nacido de Dios vence al mundo? En Cristo Jesús y en el sacrificio de Jesús en la cruz ya tenemos victoria. Así que sea un buen estratega. Párese en el lugar correcto para pelear esta batalla. Esta es una guerra de estrategia. Ya le dije las del diablo. Así que es el tiempo de ganar y usar la estrategia
como lo hacían Karpov y Kasparov. ¿Sí? Cierre sus ojos.